Listo, mis hermanos, abran sus Biblias en Mateo 13. Póngase sobre sus pies y vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: además, el reino de los cielos es semejante, dice, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló o halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Cierra sus ojitos, tome su asiento, Padre. Nos ponemos en tu presencia, Dios. Háblanos tú. Venimos con un hambre, Señor, con una sed de escuchar tu palabra, de sentir, Señor, tu presencia, de experimentar, Señor, el toque de tu espíritu, de tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Venimos con un vivo deseo. Vengo, dígale, Señor, con un vivo deseo de tu palabra. Vengo con un vivo deseo, Señor, de beber del agua de vida eterna, de comer del pan de vida eterna. Vengo con un deseo ardiente. Oh, mi Dios, háblanos, dirígenos, enséñanos, instrúyenos tú, papá, en el nombre de Jesús. En ti, Señor, nos ponemos, en ti confiamos, Padre Santo, en que tú hagas, Señor, en nosotros esa obra preciosa, Padre mío. Haz, Señor, esa obra en nosotros. Toma control de este tiempo, mi Padre precioso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Dele con ganas, hermano. Gloria a Dios. Eso, para que no se duerman, hermanos. Para que no se duerman, le hago aplaudir. Así que si alguien se está durmiendo, aplaudimos de nuevo, hermano. Fíjese, hermano, que hemos venido hablando hermano, de las parábolas del reino de los cielos. Y cuando hablamos de las parábolas del reino de los cielos, estamos hablando del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, fíjese que no solo debemos aprender a vivir en esta tierra, no solo debemos aprender nosotros a conducirnos en esta tierra, sino que también debemos aprender cosas que tienen que ver con nuestra vida presente y nuestra vida futura, o sea, con lo que va a pasar allá en el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos se acercó a nosotros, dice la palabra, ¿verdad? El reino de los cielos vino a nosotros, a cada uno de nosotros. Cuando Cristo vino el reino de los cielos. Fíjese. Escuche, cuando Cristo vino el reino de los cielos. Antes de que Cristo venga, el reino de los cielos no había venido. Entonces, ¿cómo la gente se salvaba? ¿Cómo la gente conocía a Dios? ¿Cómo la gente hacía lo correcto delante de Dios? Abraham, por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo se conducían? No, los padres de Abraham eran de otro pueblo. Ellos no tenían temor de Dios, ¿verdad? Es más, que Dios se le reveló a Abraham. Entonces, fíjese que Dios se revelaba a ciertas personas, no a todos, pero a ciertas personas se les revela. Por ejemplo, Dios se reveló a Abraham, y Abraham escuchó la voz de Dios y Dios le dijo: anda delante de mí y sé perfecto, le dijo. ¿Sí? Anda delante de mí y sé perfecto. Fíjese, dirija su mirada acá, ya va a terminar de leer la Biblia, después en la casa termina de leer. Escuche, entonces Dios se revelaba a ciertas personas, no a todos, pero a ciertas personas sí. A Abraham se le reveló y Dios también envió sus profetas y todo. Entonces el reino de los cielos se ha acercado, dice Cristo, cuando Él vino. Cuando vino Cristo, vino el reino de los cielos. O sea, que Cristo, ¿qué trajo? Trajo la oportunidad para que podamos nosotros llegar al reino
de los cielos, porque nadie, absolutamente nadie, antes de Cristo pudo llegar al reino de los cielos. Nadie. Sino que todos han estado, ¿verdad?, en los lugares de espera. Todos han estado ahí. Y cuando Cristo, hermano, murió y resucitó, tenga por seguro que Cristo también se fue, hermano, a mostrarse a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a Salomón, a todos los que habían muerto esperando la venida del Mesías. ¿Ya? Porque el Señor les dijo: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque escuchan, porque les aseguro, dijo Jesús, que muchos desearon ver lo que vosotros veis. Esos muchos que desearon ver, ¿quiénes eran? Los que el Señor se les reveló, hermano, y ellos guardaron y obedecieron, hermano, pero aún así no pudieron, porque no es por obra, sino por medio de Cristo. Entonces es el creer en Cristo, ¿verdad?, lo que nos salva a nosotros, es el creer en su palabra. Entonces, venimos hablando de la parábola del sembrador, preste atención, y la parábola del sembrador es para el mundo, para todos, ¿verdad? Después tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola es ¿en dónde? En la iglesia. Preste mucha atención, porque esta ya es, hermano, en la iglesia. Ahora, tenemos la parábola de la semilla. ¿Dónde se desarrolla esta parábola? Ayúdeme con las hojitas, por favor, repartiendo a los hermanos las hojitas, ¿ya? Aunque voten, hermano, no importa, sigamos, hermano, haciendo el intento. Aunque voten las hojas, hermano, no importa. Aquí hay más, aquí viene. De repente. Aunque yo gaste dinero, hermano, y voten, pues si trajeron cuaderno, no importa, está bien. Esferos hay ahí, atrásito hay esferitos. Para hacer aviones, dice. Ya está. Está bien. Está bueno. Entonces fíjese, abajo, en la parte de abajo ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces fíjese, hermano, ¿qué cosa es esto? Esto es precioso. Déjame mover un poquito más para acá. Eso. ¿Esta dónde se desarrolla? La semilla. En la casa. Fíjese. En el hogar. Ahí, hermano, en la casa, ¿verdad? Dice que el reino de los cielos es como un hombre, dice, que habiendo, hermano, hallado, dice, mejor dicho, que llevó la semilla y la sembró en su terreno, dice, en su campo, ¿verdad? Llevó la semilla a su campo. Entonces, fíjese lo importante que es, hermano. Preste atención, que el evangelio viene para todos, pero no todos creen, no todos lo reciben, no todos lo aceptan. Bueno, hay otros que sí lo aceptan, pero después abandonan. Y hay otros que lo reciben, pero tienen otros planes, tienen otros sueños, otras metas. Quieren hacerse ricos, millonarios. Los que caen entre piedras todavía extrañan su pasado. Los que caen entre espinos tienen otros planes, tienen otros sueños, otras metas, y Dios no está en esos planes. Pero el que cae en buena tierra, ese da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y de ese, el que da fruto, viene acá, los hijos del reino. Esos son hijos del reino, esos dan fruto. Los hijos del reino, ahora, son los que tienen que llevar a cabo, hermano, el llamado del Señor, pero el enemigo no quiere que lleven a cabo eso. Entonces lo que hace el enemigo es sembrar la cizaña. Siembra la cizaña. ¿Para qué? Para destruir a los hijos del reino. Siembra la cizaña para destruir los hogares de los hijos del reino de los cielos. Siembra la cizaña para que el esposo engañe a la esposa. Y se siembra la cizaña y la vida no vuelve a ser la misma.
Y aunque el enemigo no pueda quitar la salvación, va a hacer lo posible para hacer la vida imposible o infeliz, la vida de los hijos del reino de Dios. Porque David era un siervo de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero cometió un error. Dejó que el enemigo sembrara la cizaña en su corazón y la vida del rey David nunca más volvió a ser la misma. Ya no era ese dulce cantor de Israel, ese que cogía el arpa y adoraba a Dios y que pasaba horas danzando en la presencia de Dios. Ya no era ese, sino que ahora tenía que estar resolviendo los problemas y ni siquiera problemas pequeños, sino problemas mayúsculos, hermano, problemas grandes de vida o muerte con respecto a su familia, a sus hijos. Lamentablemente. Sí se da cuenta, por eso es que dice que los hombres duermen. Hay que estar despiertos, hay que entender la palabra. Y yo les hice un reto, por cierto, antes de olvidarme, a los discipulados, a los 4 discipulados de esta semana, les hice el reto de que todas las noches que lleguen a su casa, en vez de coger el celular, van a coger la Biblia. Y ahora yo ese reto les hago a todos los hermanos, que todas las noches que usted llegue a su casa, en vez de coger el celular, coja su Biblia. ¿Sí? O en el tiempo libre, si alguien trabaja las noches, obviamente no va a coger el celular, pero hermano, en el tiempo que tenga libre. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto ya no toma el primer lugar de su tiempo ni de su vida. En vez de esto, ¿qué tiene que tomar el primer lugar? La palabra de Dios, esto. Y haga cuenta, usted esa semana, cómo le va, y me cuenta, y me dice cómo le ha ido, ¿sí? Y se va a dar cuenta, hermano, que es muy difícil. Si usted busca esto, la palabra de Dios, va a ser muy difícil que el enemigo siembre cizaña en su corazón. Muy difícil, ¿sí? Entonces, aquí viene la otra, que es en la casa. En cambio, se lleva esto, la palabra, y se siembra, dice, en su campo, en su casa. Y ahora viene la parábola del tesoro escondido. Mire. Ahora, esta es una parábola que ya no es, hermano, ni a todo el mundo, no es ni a la familia siquiera, sino que ya es algo personal. Algo de acá, algo mío, hermano, algo suyo, y es algo personal. Fíjese, entonces sí se va dando cuenta cómo se va reduciendo esto hasta, hermano, póngale ahí que este es un cristiano, hasta lo personal, ¿sí? Lo individual. Y es, hermano, tan hermoso esto, porque habla de un tesoro escondido. Y hermano, yo pudiera decir, hermano, que esta es la parábola, hermano, de aquellos, escuche, de aquellos que han entendido lo valioso que es las cosas de Dios. Esta es la parábola de aquellos que han entendido lo valioso que es, hermano, el reino de los cielos. Pero, hermano, usted sabe que la palabra de Dios es hermoso, es valioso, es algo, hermano, que no tiene comparación. La palabra de Dios, la presencia de Dios, el cantar a Dios, el alabar a Dios, el glorificar a Dios, el predicar su palabra, hermano, es algo glorioso, son cosas gloriosas, pero no para todos. ¿Sí me escuchó? No para todos, no para todos. No todos, hermano, lo valoran, no todos lo abrazan, no todos lo consideran como algo valioso. No todos lo toman así. Y esta parábola Jesús la dice a todos, no solo a sus discípulos, a todos les explica. Y les dice que hubo un hombre que encontró un tesoro en un campo. Lo encontró. Fíjese. Pero no se lo lleva. No se lo lleva. Sino que dice que lo vuelve a enterrar, lo vuelve a esconder. Y fíjese, ahí hay, hermano, cosas hermosas. Lo vuelve a esconder y va, dice, y vende todo lo que tiene. Y después regresa y ahora sí, se deshizo de todo lo que tenía, de todo, dice, ¿verdad? Así dice su Biblia, de todo, ¿verdad? Dice de todo. Y después regresa y compra, dice, ese campo, lo compra
porque ahí estaba el tesoro que él quería. Primera cosa, hermano, primer punto. No a todos les parece un tesoro las cosas de Dios. Hermano, yo no quiero que usted, hermano, se emocione y pase solo emocionado, hermano, con las cosas de la iglesia y pase solo metido en la iglesia las 24 horas del día y usted también se haga, hermano, parte de todo lo que hacemos aquí, aunque fuera hermoso, fuera bonito que usted forme parte de todo lo que hacemos. Tal vez yo no quiero, hermano, que usted haga todo eso y pase metido acá todo el tiempo. Pero hay algo que yo sí quisiera, hermano, y es que usted aprenda a valorar las cosas de Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Que usted aprenda a valorar las cosas de Dios. Yo siempre sé decir, a veces cuando oramos, hermano, siempre digo, Padre, gracias porque no hay nada más importante que yo pudiera estar haciendo, sino aquí adorando tu nombre, bendiciendo tu nombre, predicando tu palabra. ¿Habrá algo que sea más valioso que las cosas de Dios? Les pregunto yo. ¿Habrá algo que sea más valioso? Escúcheme, ¿habrá algo que sea más valioso? ¿Estás seguro? No debería, ¿verdad? Pero la verdad es que sí. Es que sería, hermano, depende. ¿Depende de qué? ¿O depende de quién? Depende de usted, depende de mí, depende de que esto vea y depende de que esto escuche y depende de que esto sienta realmente algo por el Señor, hermano. Porque no para todos es valiosa las cosas de Dios. La iglesia no es valiosa para todos. La palabra para todos no es valiosa. Y muchas veces nosotros tenemos la Biblia botada en la casa. ¿Dónde también estará? Por ahí ha de estar. Sí tengo una Biblia, pero está refundida. ¿Dónde también estará? Entonces depende. Depende. ¿Qué es lo más valioso en la vida? Marcelo, dame un ejemplo de lo más valioso en la vida. Bueno, estás espiritual, Marcelo. No solo en lo espiritual, en todo, en todo. Amén. No, sí, lo material. Amén. 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 Sí, a veces, la mayoría de veces podría decir, son vanidades. ¿Sí? Alexandrita. Amén, los hijos, gloria a Dios. ¿Qué dice usted, Mayrita? Lo más valioso de la vida. El hogar, muy bien. ¿Qué dice Julito? Lo más valioso. Aleluya, el hogar. Ese es hogareño el varón. ¿Eh? Muy bien, es un testimonio. Lo más valioso. Los hijos. Alejandrito, lo más valioso. La familia. Repita conmigo, a lo que yo le dedico más tiempo, otra vez repitamos, a lo que yo le dedico más tiempo, eso es lo más valioso para mí. ¿Es así? A lo que tú le dedicas más tiempo, eso es lo más valioso. ¿Verdad? Pero alguien me puede decir, pero si yo trabajo 8 horas y otras 8 horas duermo, ¿cuánto se hace? 16. ¿Cuántas horas sobran? 8 horas. Entonces, ¿cómo yo voy a dedicarle? A ver, si yo duermo 8 horas y trabajo 8 horas, ¿verdad? ¿Y las otras 8 horas qué hago? ¿Sí se da cuenta? 8, 16, 24.
El día se divide en tres tiempos, podríamos decir. Y cuando empieza el desorden, escuche, cuando empieza el desorden, o es porque dormimos de más, ¿no es cierto? O trabajamos de más, ¿sí o no? O trabajamos de más, o dormimos de más, y el resto de tiempo, las otras 8 horitas que nos quedan, ¿qué hacemos? No le pongamos 8 hasta ir a la casa y todo eso, pongámosle solo 4 horas. Al día usted tiene 4 horas libres. Sí se ha puesto a pensar en esto, se ha puesto a meditar en esto, porque a veces nosotros pensamos que el día es largo y ni cuenta nos damos de lo que hacemos. Pero solo tenemos 4 horas libres en el día. ¿Qué hacemos de esas 4 horas libres? Jesús dijo, no podéis orar conmigo, ¿qué dijo? Ni 1 hora. Quítele entonces de esas 4 horas, 1 hora de oración. Quedan solo 3 horitas. Esas 3 horitas, ¿qué hace? Ya le quitamos 4 horas de ir, venir, viaje y todo. Solo 3 horitas. Los deberes con los niños y todo. Entonces yo jamás yo podría entonces darle la mayoría del tiempo a Dios. Porque yo paso más tiempo ocupado y también paso tiempo durmiendo, descansando y también paso tiempo en mis ocupaciones. Entonces yo ¿cuándo podría? Porque yo le dije a lo que le dedico más tiempo, eso es a lo que yo verdaderamente, ese es mi tesoro, eso es lo que yo amo. ¿No es cierto? Entonces, es ilógico que yo le diga entonces que tiene que dedicarle más tiempo a Dios. ¿Pero qué dice la palabra? Orad en todo momento. ¿Qué dice la palabra? Que le debemos nosotros enseñar la palabra a nuestros hijos cuando vayamos por el camino, cuando nos levantemos y cuando nos acostemos. O sea, es que la vida del cristiano se convierte, hermano, en una vida de 24 horas, hermano, literalmente se convierte en una vida de 24 horas de meditar constantemente en las cosas celestiales. Así se ha vuelto mi vida, hermano, mi vida es así. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Cuando yo salgo al trabajo, hermano, voy pensando en un texto bíblico, pensando, meditando. A veces obviamente pasamos en preocupaciones, en afanes y todo, pero procuro de pensar en la palabra, procuro meditar en la palabra. Digamos que hoy día me toca predicar acerca de esto y voy pensando, meditando, Señor, ¿qué querrá decir tu palabra? ¿Qué querrá decir esto? Y voy al local, hermano, me pongo a hacer las cosas y sigo y aprovecho los momentos que tengo, ¿qué querrá decir? Y me pongo a estar meditando un momento. A veces leo en la mañana y en la noche, a veces solo en la noche. Pero la vida del cristiano, hermano, tiene que convertirse en un constante meditar de la palabra de Dios. Constantemente pensando en la palabra de Dios. Ahí se cumple, hermanos. A lo que más tiempo le dedico es lo que yo más amo. Si yo paso más tiempo pensando en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en cómo, qué puedo hacer, Señor, guíame, qué puedo hacer para poder predicar tu palabra, enseñar tu palabra de mejor manera. Si yo paso pensando en eso, al igual que un esposo pudiera decir, Señor, ¿qué puedo hacer para que mi familia te busque más? Te vas a dar cuenta que la mayoría del tiempo del día lo estás dedicando a Dios. Entonces ahí sí se cumple, sí puedes hacerlo. Claro que sí, pero ¿sabe qué? Un día yo tuve que darme cuenta de lo que yo estaba haciendo. Un día yo tuve que darme cuenta que yo le estaba dedicando más tiempo a las vanidades. Porque en el trabajo ni bien tenía un tiempito libre, enseguidita, hermano. Y en la computadora, el Facebook y el acá también, y hermano, rodeados de todas las redes sociales, hermano, y apenas tienes un tiempito libre, ay, voy a descansar. Te sientas un ratito y el celular primerito. ¿Sí se ha dado cuenta? Es como involuntario esto, la mano. Es involuntario, se va automáticamente al celular. Ahora es al celular, antes era la televisión.
Ahora ya hay televisión acá mismo, puedes instalar aplicaciones y ver aquí mismo de todo. Entonces, fíjese hermano, que es que no meditamos cómo vivimos realmente, sino que pasamos la mayoría del tiempo nosotros dedicándole más fuerzas, más energía a lo vano, a lo que no tiene sentido, a lo que no tiene sentido. Si un día, hermano, no te enteras de lo que salió en el Facebook, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y pero si un día pasas meditando en la palabra, ¿qué va a suceder contigo? ¿Qué va a suceder en tu vida? Tu espíritu, tu alma, hermano, van a sentirse fortalecidos en Dios. Pero si un día, hermano, pasas solo en esto, te vas a sentir vacío. No sé si a ustedes les ha pasado. No sé si les ha pasado. Marcelo, ¿te ha pasado a ti que algún momento tú llegas a la casa y te sientes vacío? Sí, a mí me pasaba eso. Me sentía vacío en la casa, sin sentido. Eso, solos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque pasamos llenándonos de cosas huecas. ¿Sabe qué le dijo Dios a Israel? Se fueron tras vanidades. Israel dijo, me abandonó, me dejó. Se fueron tras vanidades y terminaron vacíos, dice Dios. Terminaron huecos. Es que si yo vivo buscando y llenándome de cosas huecas, de cosas vacías, así es como yo voy a terminar vacío. Pero yo le reto a usted a que usted pase meditando en la palabra y se va a dar cuenta que jamás se va a volver a sentir vacío, que jamás se va a volver a sentir derrotado, ni desanimado, ni desalentado, porque siempre la palabra de Dios va a estar en su mente y en su corazón. No hay tiempo, hermano, para sentirse vacío. Y es que comes verdadera comida, diga conmigo verdadera comida, y diga conmigo verdadera bebida. Ahora, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? ¿Le regalaron el terreno? ¿Qué hizo? Compró. Escriba ahí, compró. Pero, a ver, ¿esto no es gracia? No se supone que es gracia, debían regalarle el terreno. Y hermano, yo venía meditando en eso. ¿Por qué compró? Si se supone que las cosas de Dios son por gracia, ¿por qué compró? Amén, es esfuerzo. Las cosas en Dios son esfuerzo. ¿Me estás orando, creo? Las cosas en Dios son esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Dedicación. Hermano, es que para venir de tu trabajo a la iglesia necesitas esforzarte. Para quedarte, hermano, escuchando una prédica de hora o de hora y media, tienes que esforzarte. Porque no a todos les gusta, porque no todos valoran eso. Alguna vez yo me fui a dejar una prédica en la radio para que pasen, en la radio cristiana. Le digo, varón, ¿cuánto cuesta pasar las prédicas en la radio? Dice, sí, hay por ahí unos $400, $800 al mes. Yo me quedé asustado. Pero bueno, dije, es un negocio, ¿no? A la final es el negocio de. Digo, bueno, y puede hacer una rebaja, alguna cosa. Bueno, dijo, sí podemos hablar. Pero dígame, ¿de cuánto tiempo es la prédica? Yo le dije, la verdad, hermano, le dije es de 1 hora y media. Y se asustó, hermano, ¿cómo va a pasar 1 hora y media? 1 hora y media, me dice. ¿Y por qué predica tanto? Dice. Así dice. ¿Y por qué predica tanto? Y la gente no se va de la iglesia, decía. Y yo me reía, ¿no? Y digo, es que cuando se estudia la palabra, sí se demora, en estudiar la palabra. Es como cuando usted se pone a estudiar para dar un examen, no va a estudiar en 5 minutos. Tiene que dedicarse, cuando es dedicado, obviamente, ¿no? No de esos que yo sí sé, y de pum, el cero, hermano. Así como éramos en el colegio, ¿no? Yo sí sé, pum, hermano, quedado al supletorio. Escuche, y se asustó, se espantó, dijo, 1 hora y media, es demasiado, dijo. Vea, me dijo, yo conozco un predicador que predica 5 minutos.
Y ese sí le paso en la radio. 5 minutitos suficiente, ¿para qué más? Dice. Yo le decía, y Jesús, le digo, ¿cuánto tiempo predicaba Jesús? Dice que si usted va a la Biblia, Jesús desde la mañana hasta la noche pasaba predicando. Cosa que los discípulos se acercaron y dijeron, Señor, ya deja que la gente se vaya a comer, porque tienen hambre, ya han estado todo el día con nosotros. ¿Y qué les dijo? Denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Señor, pero no tenemos, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Denles de comer, díganles que se sienten, porque todos van a comer y va a sobrar, digo. Fíjese. ¿Qué representan los panes? Los 5 ministerios. La palabra. ¿Qué representan los 2 peces? Cristo y el Espíritu Santo. Los 5 panes representan los 5 ministerios, que es el alimento, los que llevan el alimento espiritual a la iglesia. Y de esos 5 ministerios comieron más de 5,000 personas. Fíjese. Y los 2 peces representan Cristo y el Espíritu Santo, que son los 2 paracletos, ¿verdad? Entonces, fíjese, hermano, lo importante que es esto. Entonces, ese esfuerzo, este hombre dice que compró, no le regalaron. Yo le voy a decir algo, hermano. Estar acá parado, hermano, para que usted se pare a predicar acá adelante, ay de aquel que le regale eso. Ay de aquel que le regale eso y le ponga a predicar acá, sin primero haber visto si hay esfuerzo y dedicación. Porque así pasa muchas veces, que entra a la iglesia una persona medio importante, que habla muy bien, que es elocuente, que viene de dirigir ministerios públicos y hacer todo eso. No, ese hay que ponerlo adelante, y ya lo ponen a hablar. Ni un año, hermano, de convertido, ya lo ponen a predicar. ¿Qué dice el apóstol Pedro? No neófitos, porque después tropiezan y caen y se envanecen y se hacen altivos, dice. Entonces las cosas de Dios, no, hermano, las cosas de Dios, a nadie que viva el evangelio y que predique la palabra, y hermano, a nadie le fue gratis. A nadie le fue gratis. El llamado de Dios es el llamado de Dios, pero de acá, de donde usted está, a cumplir el llamado de Dios, hermano, hay una distancia que hay que caminar, hay que recorrer. Siempre le he dicho que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, Moisés no sacó cargando a la gente, hermano. Ni salieron en caballo, ni en mula, ni en burro, ni en nada, hermano. Tuvieron que caminar, tuvieron que esforzarse, tuvieron que creer, tuvieron que llorar, tuvieron que, hermano, comer lo que no estaban acostumbrados a comer, que era el maná del cielo, que no les gustaba, hermano, acostumbrados a comer chancho nomás. Así dice la palabra. Puerros, ajos, cebollas, es lo que les gustaba. Y cuando Dios les da el maná, que era comida celestial, no les gustaba. Entonces, fíjese que ese esfuerzo. Entonces este hombre fue y compró, dice, compró ese terreno. Lo compró. Primeramente lo compró porque para él, eso era, hermano, un tesoro. Ya le dije que no para todos es un tesoro. Ahora, segundo, lo compra porque para él es, hermano, importante. Y lo compra, hermano, porque él tiene que esforzarse. ¿Y qué representa, hermano, el vender? Cintia, parece que estás inspirado hoy día, el Señor te está hablando. Vender todo lo que tiene. ¿Qué representa esto? Porque dice la palabra claramente que él fue y vendió todo lo que tenía. Todo, no se quedó con nada. ¿Qué representará eso? Amén. Deshacerse de todo lo que yo tengo, ahora ya no es acá, sino que ahora es parte de esto, es parte de lo de acá. Ese es un nuevo nacimiento, es una nueva vida. Prácticamente es una nueva vida. Es lo que Jesús le dijo al joven rico. ¿Qué le dijo? Vende todo lo que tienes
y dáselo a los pobres. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Si lo relaciona con esta parábola, si lo relaciona con esto, porque este fue y vendió todo, pero al joven rico le dijeron: vende todo y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Fíjese, exactamente es lo que representa esta parábola. Cuando dice fue y vendió todo, está hablando de que esa persona ya no tiene una vida lejos de Dios. Ya no es que Dios solo en la iglesia, pero en mi trabajo no. Ya solo en la iglesia, pero en la casa no. Es todo, absolutamente todo. Lo que entra por aquí, lo que entra por acá, lo que sale de aquí, y lo que se guarda acá, y lo que pasa por aquí. Todo. Todo. O sea que al joven rico le estaban dando la oportunidad de ¿qué? De entrar al reino de los cielos. Le estaban dando la oportunidad de deshacerse de todo lo que le impedía entrar a la vida eterna, al reino de los cielos. Le estaban dando la oportunidad de deshacerse de todo eso. Pero él dijo: no me voy a deshacer de nada, porque todo eso me ha costado. Y cuando yo me presento o me pongo en la balanza entre Cristo y todo lo que yo tengo, bueno, lo que gana es todo lo que yo tengo, dijo el joven rico. Ni de chiste voy a estar yo cambiando todo eso, dejando todo eso por causa de Cristo. Desechó a Cristo. Lo desechó. Ahora, alguien puede decir: pero es que ya quedó pobre. Quedó pobre el joven rico. Si vendía todo, quedaba en la nada. ¿Cómo sabes que no era una prueba nada más la que Cristo le estaba poniendo? Acuérdese de Job. ¿Qué pasó cuando Job perdió todo? Dice que Dios le dio el doble. Le dio el doble de lo que tenía. ¿Cómo sabemos que no era una prueba nada más la que Cristo le estaba diciendo a él? Cuando Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, el que más amas, y Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, ¿qué hizo Dios? Alto, detente. Ahora sé que obedeces, que amas a Dios por encima de todas las cosas. Ya, no hagas daño a tu hijo, allá está el cordero. Pero por eso que hiciste vas a ser llamado padre de la fe. ¿Cómo no sabemos que Jesús le estaba probando a este hombre? Pero es que obviamente no fue aprobado, fue probado, pero fue reprobado. ¿Y por qué fue reprobado? Porque para él no era un tesoro Cristo, no era un tesoro la palabra de Dios. Lo que Cristo hacía, el sanar enfermos, librar endemoniados, levantar muertos, para él no significaba nada. Y no era nada para él. Sencillamente no era nada. Entonces, cuando se topó frente a Cristo, prefirió quedarse con lo que él tenía. Cuando nosotros nos topamos frente a Cristo, frente al reino de los cielos, nosotros debemos hacer lo mismo. Y no me estoy refiriendo a que usted se deshaga de sus cosas materiales. Escúcheme bien. Sino a entregarse completamente al Señor. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, es para honrar a Dios, es para honrar su nombre, es para bendecir a Dios. Si yo trabajo donde hay gente, esa es la oportunidad que yo tengo para predicar su palabra. Si yo trabajo en una iglesia, como pastor, estoy sirviendo a Dios, esa es mi oportunidad. Yo siempre pienso en esto. Yo tengo una oportunidad para lograr que la gente que está en la iglesia pueda, hermano, conocer a Dios y pueda, hermano, sus vidas, sus familias puedan ser impactadas por el poder de Dios. Es
la oportunidad que tenemos. ¿Cuántas oportunidades le dieron al joven rico? Una sola oportunidad. Oiga, es raro, ¿no? Es raro. Pero al apóstol Pedro, ¿cuántas oportunidades le dieron? Pero el Señor es injusto entonces. El Señor entonces es injusto. ¿Qué dice usted? Porque al joven rico le dio solo una oportunidad. Pero a Pedro le dieron algunas. Digo, más o menos yo cuento como 3 o 4 oportunidades que le dieron a Pedro. Dios conoce el corazón. Dios sabe. Amén. Pedro sí amaba. Para Pedro sí era importante. Porque sabe que cuando dice la palabra que Pedro fue a donde estaba Jacobo y Juan, me parece, los hermanos y amigos, dice que les dijo: vengan, hemos hallado al Mesías. Vamos a buscarlo. Vamos donde Él está. Y desde que Pedro llegó con Jesús, tuvo tropiezos por sus sentimientos, por sus emociones. Le engañaban a Pedro sus impulsos. Pedro era muy impulsivo. Pedro era bastante impulsivo. El Señor dijo: voy a morir, y Pedro se levantó y dijo: Señor, permíteme la palabra. Yo voy a morir contigo, Señor. Señor, permíteme hablar. Yo más o menos me imagino a Pedro, hermano, porque Pedro era impulsivo, Pedro. Yo, Señor, si tú vas a morir, yo muero contigo. Pedro, no sabes lo que dices. Antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro le dijo: no, Señor, te estás equivocando. Yo voy a morir contigo. Pero cuando le negó y cantó el tercer gallo, o el tercer... ya está cambiando la palabra, hermano. Este en segunda de Cristian 3:1. Cuando cantó, hermano, 3 veces el gallo, a la tercera vez, dice que, hermano, Pedro se acordó que Cristo le dijo que le iba a negar 3 veces. ¿Y qué dice ahí? Lloró amargamente. Déjame decirte una cosa: si a ti no te importa, tú no vas a llorar amargamente. Si a ti no te importa, me da igual, no pasa nada. Pero cuando a ti te importa, entonces sí derramas lágrimas por eso. ¿Ah? Y hay muchos cristianos, hermano, que derraman lágrimas por las cosas de Dios, porque les son importantes las cosas de Dios. Ay, Señor, no pude ir a la iglesia, qué mal que me siento, Señor. Me acuerdo yo, justo cuando estaba estudiando en el superior, hermano, las clases eran justo hasta las 10 de la noche. Y no podía ir a la iglesia a los cultos. Y me sabía dar una tristeza, hermano. Una pena que me sabía dar. A las 10 de la noche salía yo pensando, digo, ¿cómo habrá estado el culto? Digo, ¿cómo habrá estado la iglesia? Con pena, hermano, contando los días, hermano, ya mismo se acaba, ya mismo termino, ya mismo. Con una pena, hermano. Pero siendo otro, no, mejor que aprovechar, mejor que estoy por acá. Ay, hermano. Entonces dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Y eso significa una sola cosa: que Pedro sí amaba al Señor. Y lo amaba en el sentido del amor agape, que es el amor de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Lo amaba como amaba a un hermano. Lo amaba como si estuviera amando a un amigo, a un hermano de sangre. Así lo amaba. Entonces dice que lloró amargamente, hermano. ¿Ah? Entonces era importante. Entonces compra porque para él es importante, y vende todo lo que tiene y se deshace porque para él es importante ese tesorito, hermano, eso que había ahí.
para él era valioso, para él era importante. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta si estamos valorando las cosas de Dios. Si valoramos o no valoramos las cosas de Dios. Cuando uno es joven, uno no valora las cosas, ¿sí o no? ¿Qué dice? Cuando uno es muchacho, acuérdese usted, hermano, bueno, a mí me compraban un par de zapatillas, no me duraba ni un mes, hermano. Despechado mis papás, hermano. Cada rato rompes, decía, no puedes cuidar. Como no te cuesta, decía. No, ya, ahora sí cuido, hermano. A la semana ya estaba roto de nuevo. Fíjese, eso habla de inmadurez. O sea, el cristiano que todavía es inmaduro, el cristiano que todavía no entiende, no va a valorar, hermano, las cosas de Dios. No va a valorar. Por eso a veces se habla de los hermanos que son domingueros. O sea, que van solo los domingos a la iglesia y no van los otros días. Ahora, hay hermanos que no van los domingos que no van entre semana, digamos, porque verdaderamente o no tienen o no pueden ir. Dios lo sabe, pero Dios sabe que hay hermanos que sí pueden y no quieren, que sí pueden y no desean y no valoran. Entonces el problema del cristiano es que el cristiano que no valora, diga conmigo, el cristiano que no valora las cosas de Dios no ha entrado al reino de los cielos. No ha entrado. No ha entrado al reino, porque tú entras al reino aquí ya, al reino de Dios. Por eso le dijeron a Zaqueo, este también es hijo de Abraham. La salvación ha llegado a esta casa. O sea, él ya se metió, Zaqueo se metió al reino de Dios. ¿Qué le faltaba? Partir de esta tierra y entraba al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es allá, pero aquí está el reino de Dios. Entonces, el cristiano que no valora las cosas de Dios todavía es un cristiano, hermano, inmaduro, niño, que no entiende las cosas buenas, que no valora las cosas buenas. Pero el cristiano que ya madura, usted ya ahora que trabaja, ya no es lo mismo, pues, ¿verdad? Usted ahora trabaja, se compra las zapatillas con tanto esfuerzo, hermano, y le invitan a jugar indoor, ¿y qué dice? No, dice, no, indoor no. Como quiera, dice en cancha sintética. Porque no se gasta la rodilla, digo, el pie, ¿verdad? Ya no es lo mismo, y no se gastan los zapatos, hermano. Pero cuando uno sabe valorar las cosas, cuando a uno le cuestan. Entonces, ¿qué viene con eso? La madurez. Entonces, aquí nosotros tenemos un trabajo. Míreme acá, hermano, míreme, aquí entre ceja y ceja, míreme. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a valorar las cosas de Dios. Usted tiene que enseñarle a sus hijos a tener mucho respeto por las cosas de Dios. Empezando desde la iglesia, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a valorar la iglesia, a valorar la casa de Dios. Tenemos que enseñarles a ser respetuosos en la casa de Dios. Cuando venimos a la oración, los nenes lo primero que quieren es meterse allá a jugar, ¿verdad? Y está bien, son niños. Y se les deja un momento jugar. Pero cuando llega la hora de honrar a Dios, de orar, les hacemos que salgan y que, aunque sea sentaditos o arrodillados, pero que oren también. Porque tenemos que enseñarles a ser respetuosos en la casa de Dios, a valorar las cosas de Dios. Cuando ya son jóvenes, igual usted como padre, hijo, ten mucho respeto por las cosas de Dios, ten mucho respeto con las hermanas de la iglesia, ten mucho respeto con los hermanos, ten respeto en las cosas de Dios. Valorar las cosas de Dios. Fíjese, son cosas que debemos nosotros aprender a valorar. Tenemos que valorar este libro, porque yo le decía que en algún momento, tal vez en algún momento, esto va a desaparecer.
pero puede desaparecer del papel, pero no del corazón. Porque déjeme decirle que mucho tiempo esto pasó oculto. Aparentemente desapareció. Mucho tiempo los rollos desaparecieron y fueron encontrados en cuevas, porque a Dios le plació que encontraran los rollos. Tanto fue así que el pueblo de Israel volvió a leer el rollo de los profetas, el rollo de Moisés, los 10 mandamientos, y dice que todo el pueblo lloraba, dice, de la alegría, de la emoción de volver a escuchar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Pero porque no valoraron en su tiempo a los profetas, no valoraron la palabra. Entonces, esto es esfuerzo. Entonces, esta parábola es una parábola que nos enseña de quiénes son los que entran al reino de los cielos. Es algo personal, es algo mío. ¿Qué tan importante es para mí las cosas de Dios, el reino de Dios, estar con Cristo, estar allá? ¿Qué tan importante es para mí? Si yo verdaderamente quiero estar allá, entonces, ¿qué tengo que hacer? Deshacerme de todo, absolutamente de todo, deshacerme de todo, en el sentido figurado. Apartarme de todo lo que no me deje entrar al reino de los cielos, primero. Sacar de mi casa todo lo que nos impida a nosotros buscar a Dios, no al marido, cuidado, a las cosas que le impiden acercarse a Dios. Sacar de la casa, de la familia, las discusiones, las peleas, las envidias, los chismes y todas esas cosas. Ahora, fíjese, hermano, lo que dice la palabra. Rápidamente vamos, hermano. Yo le invito a que mire lo que dice Isaías 55. Isaías 55. Déjeme le apunto aquí, hermano. Este es precioso, hermano. Este texto bíblico es hermoso. ¿Quién encontró ya? Amén. 1. Isaías 55:1. ¿Qué dice ahí? Ya, lea nomás. Amén. Hasta ahí nomás. Fíjese lo hermoso que dice esto. Venid y comprad sin dinero, pero comprad, dice. No le está diciendo vengan y cojan lo que ustedes quieran. Todo es gratis. Vengan y compren sin dinero. ¿Cómo es eso? Comprar sin dinero. ¿No es gratis eso o no es regalado? No, no es regalado. Pero a ver, ¿cómo no es regalado si dice que compren sin dinero? ¿Alguien puede explicar eso? ¿Alguien puede explicar? Vengan y compren sin dinero, pero tampoco es gratis. ¿Quiénes son los que compran sin dinero? Los que se esfuerzan y valoran lo que van a recibir. Y es que lo que está diciendo cuando dice el profeta Isaías, vengan y compren sin dinero, es que les está diciendo, miren, esto que está aquí, esto es precioso, esto es glorioso, pero no es para todos. No es para todos. Porque si fuera para todos, entonces el Señor iría, o el profeta Isaías hubiera ido de casa en casa diciendo, tomen, o haciendo, hermano, tarimas y votando a todo mundo. Tomen. No, para todo el mundo es esto, lo de acá. Pero esto de acá, no, esto ya no es para todo el mundo. Entonces les está diciendo, vengan y compren. ¿Quiénes van a comprar? ¿Quiénes se van a acercar? Los que valoran, los que desean. Hagamos un ejercicio, ¿verdad? Yo le digo, Marcelo, ven, yo te vendo esto. Supongamos que él quiere algo que yo vendo. Le digo, Marcelo, ven, yo te vendo esto. Ven. Pero en el camino que él está viniendo, ¿verdad? El Señor me toca el corazón y me dice, ¿sabes qué? Obséquiaselo. Regálale, dale. Pero él no sabe. Él no sabe que le voy a obsequiar. Pero eso está entre Dios y yo. Pero ¿qué tal si él
es de poca fe y dice, no tengo dinero, me da vergüenza ir, no, mejor me regreso nomás a la casa. No, ahí queda. ¿Qué pasa? Pierde. No se le da. Se le iba a dar sin dinero. Mire, hay mucha gente que se pierde de grandes bendiciones por faltar a la iglesia. Déjeme decirle, hay mucha gente que se pierde de grandísimas bendiciones por faltar a la iglesia. Se pierden muchas veces de sanidad, de que Dios los sane milagrosamente. Se pierden de ser libres de, hermano, de espíritus inmundos, tal vez que los están atormentando. Se pierden, hermano, de entender, y quién sabe si ese día, hermano, era el día que se le dio la oportunidad para que se salve. Pero no quieren comprar. Las cosas en la iglesia son con dinero o sin dinero. Son sin dinero, pero dígalo todos. Las cosas en la iglesia son con dinero o sin dinero. ¿Ah? Son sin dinero. Casi me acuerdo de una canción. No, ahí no vale. Está en la casa del Señor. Escuche, las cosas del Señor son sin dinero. Son sin dinero. Las cosas del Señor se obtienen sin dinero, pero no es para todos, sino para los que valoran, para los que creen que es un tesoro escondido. Cuando un cristiano le dice, pastor, venga a orar por mí, ¿por qué lo hace? Cuando un cristiano dice, venga, por favor, bendiga, me compré esta casa o estoy haciendo lo de acá, por favor, ayúdenos orando, bendiciendo esto, venga, ¿por qué lo hace? Amén, porque cree que hay algo valioso ahí, de Dios. Pero el que no lo hace no cree que verdaderamente valga la pena hacerlo. No cree que verdaderamente valga la pena. Entonces el Señor está diciendo, compren, esto no cuesta nada, pero no es para todos, solo es para los que valoran. Y se les va a dar a los que vienen con fe, pero valoran lo que el Señor tiene. Porque el Señor dijo, no echéis las perlas a los cerdos. ¿Qué significa eso? No le des las cosas valiosas a los que no valoran las cosas valiosas. Si le das un consejo al necio, ¿qué dice el rey Salomón? Te odiará. Pero si le das un consejo al sabio, te va a amar. Entonces, fíjese, ahora sí me está entendiendo, hermano, lo que está diciendo esto. Entonces, compró. Y Isaías está hablando de comprar. Pero dice dos cosas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué es el vino? ¿Y qué es la leche? Ay, Dios, la Biblia está llena de figuras, hermano. El vino representa la llenura del Espíritu Santo. Eso representa el vino, el Espíritu de Dios. Sean llenos del Espíritu Santo. Y la leche significa la palabra no adulterada, la palabra de Dios no adulterada. ¿Qué necesita los bebés para crecer? ¿Qué comen? Lechecita, ¿verdad? La palabra que ayuda a madurar al cristiano. La palabra es comparada con la leche espiritual del cristiano. Y hay niveles, porque hay la palabra que es leche espiritual y hay la palabra que es alimento sólido también. Escuche. Algún día hablaremos de eso. Entonces, fíjese que esto es lo que el Señor, hermano, está diciendo a Isaías. Y vamos ya finalizando, hermano. Abra su Biblia rápidamente en Juan 6:55 y alguien en Filipenses 3:7. Alguien ayúdenos leyendo, por favor. Juan 6:55.
Sí, lea por favor. Juan 6:55. Mire, ¿quién está diciendo eso? Cristo. Coman de mí, dice Cristo, coman de mí. Fíjese, o sea que ese es el alimento verdaderamente que alimenta, hermano. Es la palabra, es la doctrina de Cristo, es el evangelio de Cristo, ese es el alimento que nos mantiene. ¿Y qué dice finalmente Filipenses 3:7? ¿Qué dice Filipenses? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que si yo pongo en una balanza a Cristo y pongo toda mi vida, ¿qué tiene más valor? Lo que Cristo ha hecho por mí. Eso tiene más valor. Para el apóstol Pablo era así. Por eso dijo el apóstol Pablo, voy a gastar mi vida por servir a Cristo. ¿Habrá algún cristiano que pueda decir, voy a gastar mi vida por servir a Cristo? Claro que sí, estos cristianos, ellos sí pueden decir, voy a gastar mi vida por Cristo. Y cuando están en el último tiempo de su vida, en los últimos años de su vida, dicen que valió la pena haber servido a Cristo. Valió la pena, y mueren gozosos, parten de esta tierra contentos, mientras que los otros parten de esta tierra en envidias, en maledicencias, en falta de perdón, angustiados, y ahora qué será, y ahora qué va a pasar, y con miedo, sin saber a dónde van. Eso es así. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a terminar orando. Venga al piano, por favor. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús, si está con su familia, abrace a su familia, abrace a su familia. El esposo abrace a su esposa, abracen a sus hijos. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo tu amor y tu bondad. Gracias, papá. Oh, mi Dios, qué hermosa que es tu palabra. Vengan y compren sin dinero. Vengan. Pero esfuércense, dice el Señor. Que nadie te quite tu corona. Esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Josué. No temas, no desmayes. Yo estaré contigo, le dijo el Señor. Vengan y compren sin dinero, vengan y compren. Vengan, pero no es para todos, es solo para los que desean, es solo para los que anhelan, es solo para los que saben que verdaderamente es un tesoro, para aquellos que saben que verdaderamente es precioso, aquellos que valoran las cosas del reino. Son los que le pertenecen al Señor. Aquellos que toman como importante al Señor, esos le pertenecen, esos son parte del reino de los cielos. Todos los que toman como verdadera comida y verdadera bebida a Cristo. Iglesia de Cristo, sabes que mucha gente valora otras cosas. Sabes que mucha gente valora otros lugares, valora otras cosas, valora el hacer otra cosa en vez de estar en su presencia, escuchando su palabra, orando, bendiciendo su nombre. Y ahí es cuando nos damos cuenta, cuando su palabra lo dice, cuando dice esa parábola que hubo un hombre que encontró un tesoro, pero fue y vendió todo lo que tenía y regresó y se deshizo de todo y vendió y regresó y compró ese terreno porque quería ese tesoro, lo deseaba en su corazón, lo anhelaba.
Que así sea tu vida, iglesia, que así seas tú, que así sea tu corazón, iglesia. Valora lo que es de Dios, valora lo que Dios te está dando. Muchas veces a mí el Señor me ha dicho, valora lo que tienes, valora tu llamado. A mí el Señor me ha dicho, valora a tu esposa, valora a tus hijos, valora la iglesia, valora el llamado de Dios. No pierdas la oportunidad, me ha dicho a mí el Señor. Tienes la oportunidad de sembrar la palabra en los corazones. Tienes la oportunidad de trabajar para el Señor. Valóralo. No te entregues al pecado. No te entregues tan fácil a los placeres de este mundo. No mires para atrás. No te entregues tan fácil, iglesia. Cuando se te presente delante de ti el adulterio, la fornicación, el pecado, esposo, valora lo que tienes, valora lo que Dios te ha dado y ponlo sobre la balanza y piensa que todo lo que tienes y que Dios te ha dado es algo valioso. Pero también piensa que lo que te espera en el reino de los cielos es algo que no tiene comparación con nada. Entonces no hay comparación. Entonces ni siquiera se podría pensar en la posibilidad de entregarse al pecado. Cuando delante de ti esté el adulterio, ponlo sobre la balanza. De un lado eso y del otro lado el reino de los cielos. Y tu familia, y Dios, y tu casa. Y te vas a dar cuenta que no hay comparación. Porque las cosas de Dios son verdadera comida y verdadera bebida. Las cosas de Dios son verdadero alimento. Son lo que llena mi alma, mi corazón. Pero las cosas huecas, las cosas vanas siempre te van a dejar vacío. Siempre te van a dejar sin sentido, sin dirección, sin norte. Vacío en tu alma, vacío en tu corazón. Valora lo que tienes, iglesia. Valora esta casa, valora esta iglesia. Sé de ayuda para toda la obra del Señor. Valora lo que tienes. Oh, mi Dios, yo quiero ser como ese hombre, Señor. Aquel hombre de la parábola, yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero vender todo lo que tengo y comprar eso, Señor. Yo quiero deshacerme de todo lo que me aparta de ti. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús. Ayuda a mis hermanos, oro y te ruego por mis hermanos que todavía tal vez son niños y que no entienden y que no valoran, Señor. Ten misericordia de ellos también. Oh, mi Dios, llévalos a la madurez, atráelos, Señor, con cuerdas de amor, así como a nosotros también algún día nos atrajiste. Y si ahora amamos tu palabra, es sencillamente porque tú hiciste la obra en nosotros. Y así como nos salvaste a nosotros, también te pido que salves a todos mis hermanos, a toda nuestra familia, a los que están perdiéndose, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias y te doy la gloria y el honor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Que la paz del reino de los cielos, la paz de lo alto, repose sobre ti, iglesia. Ven paz, iglesia, ven paz, entendiendo su palabra y poniéndola por obra. Ven paz, iglesia. Que la paz del Señor Jesucristo esté contigo. Gracias, Padre. Amén. Dele un aplauso al Señor, iglesia. Gloria a Dios. Dele un aplauso. Dígale gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias, mi Dios.